Hecho importantísimo. Ustedes seguramente han oído aquella vieja expresión de que el diablo hace las hostias, para referirse a que alguien que es fundamentalmente opuesto a lo que se pretende es quien tiene que garantizar eso que se pretende. Entonces el diablo haciendo las hostias. Pues ahora los de primera línea van a hacer las hostias, porque son los que van a tratar de la reforma del ESMAD, que es la organización policial que les hace frente y que impiden que esos de primera línea abusen de la población, obstaculicen el tránsito en las vías, quemen los medios de transporte, en fin, el diablo haciendo las hostias. Pero ¿qué opinan desde el Congreso de la República? El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, está con nosotros. Muy buenos días, doctor Forero. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo para usted, un saludo para la mesa y para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo interpreta usted esto que el ESMAD va a ser modificado en unas conversaciones con diálogos como ahora se estila, pero en los que participe la primera línea, que es el gran contradictor del ESMAD? ¿Qué piensa usted? Así es, doctor Londoño. Lo que sucedió fue que el presidente de la Cámara de Representantes, representante David Racero por Bogotá, salió a decir en sus redes sociales y en una entrevista que él iba a propiciar una reunión entre el general William Sanabria y la policía y la primera línea, donde supuestamente ellos iban a pues ser incidentes en la redefinición, en la reestructuración, en la reforma del ESMAD que pues han venido planteando y han venido sugiriendo. Obviamente, pues como usted lo dice, con ese dicho, pues eso en cierta forma constituye, o mejor dicho, eso es como el diablo haciendo voces, como usted bien lo señala, porque no puede ser que estos encapuchados, que pues todos vimos cómo acabaron en el caso de Bogotá, por ejemplo, con las estaciones de Transmilenio, cómo acabaron con el Portal de las Américas, cómo incendiaban buses, cómo incluso aquí en Bogotá, doctor Londoño, pusieron una guaya entre dos postes de luz y terminaron degollando a un ciudadano que pues estaba en moto y lamentablemente no vio el cable y lo degolló, pues son los que ahora nos van a definir cómo tiene que ser, entre otros, van a definir cómo tiene que ser el nuevo escuadrón antidisturbios. Hay que decir, doctor Londoño, que el pacto histórico en cabeza de Gustavo Bolívar había prometido en campaña que ellos iban a acabar con el ESMAD el 8 de agosto. Eso fue lo que ellos prometieron. Y pues ya salieron a decir que no lo van a acabar, que lo van a reformar. Y hemos visto unas declaraciones bastante erráticas del nuevo general de la policía, donde pues dice que van a hacer una serie de cosas que ya se hacen. Dice, no, es que ahora el ESMAD va a estar acompañado por unos gestores de convivencia. Yo puedo hablar por lo menos por el caso de Bogotá y siempre lo ha venido acompañando. Y entonces dice, el general Sanabria dice, es que adicionalmente va a ser la última ratio. Y pues hoy por hoy es la última ratio. Yo recuerdo que aquí en Bogotá, sobre todo con la alcaldesa Claudia López, que muchas veces retrasaba la utilización del ESMAD, pues veíamos cómo rompían los vándalos bancos, rompían vidrios, etcétera, etcétera, y ya al final, cuando se le estaba pues saliendo de madre, perdón por la expresión, doctor Londoño, pues veíamos que ahí sí utilizaban al ESMAD. De hecho, yo siento que lo que pasó el 9 y el 10 de septiembre de hace 2 años, en parte se debió a la reticencia de la alcaldesa a utilizar el ESMAD. Dejó a los CAIs que estaban siendo atacados en toda la ciudad y no quiso utilizar el SMAT, que yo siento que hubiera sido pues la forma de evitar pues lo que terminó sucediendo. Pero no cabe duda, doctor Forero, al menos para el actor desprevenido de estos temas, que es el ciudadano, o el que a las cosas desde fuera, que la primera línea ha sido el elemento fundamental de estos ataques. Y la primera línea es ahora la invitada a estudiar cómo debe ser el ESMAD, es decir, cómo debe ser la organización policial que trate de contenerlos. ¿No es así o exageramos? No, yo creo que usted tiene toda la razón, por lo menos aquí en el caso de Bogotá, y uno ve que en el caso de Cali, lo que uno ve por lo menos desde los medios de comunicación, como usted lo señala,
realmente ha sido la primera línea la que ha estado detrás de todos estos hechos. Acuérdese además que la primera línea fue financiada, incluso apoyada por senadores del pacto histórico como Gustavo Bolívar, que hizo vacas supuestamente para conseguirles cascos, conseguirles escudos, guantes, etcétera, etcétera, y efectivamente, como usted lo señala, doctor Londoño, uno siente que los que están detrás de los desmanes que se han vivido aquí en Bogotá y en el resto y en varias de las ciudades del país, pues sí son personas que hacen parte de esa estructura de la primera línea. Y ¿qué es lo que han dicho o que ha trascendido? Yo creo que ellos se dieron cuenta de que eso no fue de buen recibo en la opinión pública, salieron un poco a matizar las cosas, a decir que no era del todo así, etcétera, etcétera, pero por eso yo le insistía en que lo que han planteado un poco y que las reformas que supuestamente quieren hacer la ESMAD, pues al final podrán terminar siendo un cambio del uniforme, pero por ejemplo ya hace mucho tiempo no se estaban utilizando ciertas armas que se consideraban que podían tener peligrosidad excesiva, como lo que pasó, por ejemplo, con Dylan Cruz, cuando pues hubo la utilización de esas bolsitas que tienen pues al interior como unos balines y que pues lamentablemente terminó con la muerte de Dylan Cruz. Ya se había retirado, por ejemplo, ese armamento y, como le digo, ya se vienen haciendo las cosas que hoy están anunciando, salvo el tema de el cambio de los colores en el uniforme del ESMAD, uno realmente no ve ninguna novedad, pero pues sí preocupa que estas personas que han estado detrás del caos, de la anarquía que se han vivido en las ciudades de Colombia en los últimos años, pues sean los que vayan a incidir en la reforma del ente gubernamental que los combate. Eso, como usted lo señala, no tiene ningún sentido y es un despropósito. Uno, ciudadano desprevenido, entiende que la primera línea es la línea de estos forajidos que atacan la policía, que atacan los bienes públicos, que atacan a la ciudadanía cuando hay desórdenes. La primera línea es primera línea de quién, doctor Forero. ¿Cuál es la organización que tiene una primera línea para utilizarla en los momentos críticos, es decir, cuando empieza el ataque a la fuerza pública? Yo lo que he visto, doctor Londoño, lo que he podido revisar un poco esto es un modelo importado de otros lugares, o es como un concepto importado de otros lugares donde pues hubo desórdenes sociales antes que en Colombia. Entonces, en el caso de Chile, que yo conozco bien, yo vivía allá cerca de 16 años y que vimos que pues se produjo un estallido social un poco antes que en el caso colombiano, pues también se empezó a hablar de de lo que ellos denominan la primera línea. Y entonces se supone que es la primera línea para defender a la ciudadanía en contra de los abusos de las fuerzas del Estado. Pero naturalmente lo que ellos pasan de largo, o mejor dicho, pasan por alto, y lo que no dicen es que pues el Estado lo que hace es reaccionar ante estos grupos violentos, vandálicos, que están pues agrediendo, mejor dicho, están destruyendo patrimonio público y están agrediendo a la policía. Que aquí no podemos olvidarnos, doctor Londoño, lo que pasó, por ejemplo, en Santa Librada, en la localidad de Usme, si usted lo recuerda, yo lo tengo muy fresco en la memoria, que estaban incendiando un CAI, lo estaban quemando, y cuando los policías finalmente, asfixiados, tienen que salen pues corriendo en medio de ese fuego que los estaba pues, asfixiando, y la gente que estaba afuera lo que hace es terminar pegándoles patadas. Entonces, sí vemos que es gente que pues se hace ver como si fueran los salvadores, los héroes que están supuestamente defendiendo al pueblo, pero lo que vemos realmente es que son unas personas que están causando daños a todos, afectaciones. Acuérdense lo que pasaba con el tema, por ejemplo, de la movilidad aquí en Bogotá, que algunas de esas personas pues decidían obstruir el tráfico, por ejemplo, de los carriles de Transmilenio, y personas tenían que, para poder volver a sus casas, recorrer kilómetros y horas a pie, y pues obviamente eso lo hacían ellos. Entonces, esta gente pues ha tratado de crear esa narrativa de que ellos son los que defienden a el pueblo de los abusos de las fuerzas estatales, pero yo siento que afortunadamente aquí en Colombia esa narrativa, salvo en algunos círculos, no ha calado
y pues hoy por hoy la primera línea es vista como un grupo de encapuchados que lo que hacen es dañar el patrimonio público, afectar la vida de las personas y poner en riesgo la vida de nuestros policías. Hay cosas que se hacen directamente y a la vista de todo el mundo y cosas que se hacen por vías excusadas, por vías que no son directas, que no son francas. Esta invitación a la primera línea para que intervenga en la modificación del ESMAD no es al mismo tiempo un decreto de impunidad para todos los delitos y todos los desmanes y los excesos que cometió la primera línea, porque ¿cómo puedo invitar yo, Estado, a unos delincuentes a modificar una institución del Estado? Simplemente dándoles el perdón por lo que han hecho. ¿No es eso equivalente? Pues doctor Londoño, el pacto histórico prácticamente desde antes de que se posicionara el gobierno de Gustavo Petro ya estaba viendo la posibilidad de buscar la manera de que los miembros de la primera línea que en este momento están en la cárcel porque están en procesos bastante complicados de homicidio, de inspección de patrimonio público, etcétera, etcétera, pues pudieran salir y han tratado de crear la narrativa de que supuestamente son presos políticos. Yo creo que naturalmente esto que ha planteado el presidente de la Cámara, David Racero, de que supuestamente la primera línea iba a incidir en la reforma del ESMAD, pues hace parte de todo ese ejercicio donde pues ellos quieren pues buscar la manera de que pues estas personas que están en procesos y que tienen acusaciones muy graves en su contra, pues puedan salir libres, lo que pues naturalmente para nosotros es un despropósito. Hay que ver qué termina pasando, doctor Londoño. Yo, como le decía antes, siento que este anuncio que hizo el presidente Racero fue de mal recibo en la opinión pública. Como usted lo dijo y lo sintetizó bien, esto pues en cierta forma es como el diablo haciendo hostias y posiblemente vayan a por lo menos, no sabemos si va a pasar que vayan a insistir y ya no lo hagan público, pero yo creo que ya le va a quedar muy difícil a la policía y al gobierno insistir por ese camino. Vamos a ver qué termina sucediendo. Incluso dentro de ellos mismos, Gustavo Bolívar salió a decir que Racero supuestamente no representaba la primera línea, están ahí un poco como peleados. Esta señora, un poco en sintonía con lo que usted me preguntaba, que sale a Simona, no sé si usted se acuerda, que esta señora fue la que se metió a la Catedral Primada a gritar arengas encapuchada y que ha estado detrás de varios como actos de saboteo, me acuerdo de la revista Semana, etcétera, etcétera, pues salió a decir que no, que a ellos lo único que les sirve no es que se reforme el ESMAD, sino que lo único que les sirve es que lo acaben. Entonces, pues, ni siquiera ellos están articulados, ni siquiera están, es un grupo pues bastante heterogéneo aparentemente, entonces pues uno siente que incluso las concesiones que pueda hacer este gobierno muy seguramente van a ser insuficientes para los más radicales entre los radicales. Sí, casualmente Sofi Casas, corresponsal nuestra desde los Estados Unidos, nos hablaba de Simona y recordaba o ponía de presente que Simón está diciendo que el objetivo fundamental de la primera línea es la libertad de los que se encuentran privados de la libertad por los excesos, los abusos y los delitos que cometieron contra el mobiliario público, contra la policía, contra la población civil. De manera que Simona, en la medida en que sea representante de la primera línea, demuestra que lo que quieren es la libertad de los que están prisioneros, la que me parece que de hecho se produce al invitarlos a que modifiquen ellos o contribuyan a modificar la organización policial que los puede contener. Supongo yo que tendrán que dejarlos en libertad como pide Simona. Y de hecho, mire, doctor Londoño, esto, yo volviendo un poco al tema de Chile, es más o menos como el mismo proceder. En el caso de Boric, por ejemplo, y el gobierno que llegó, y hay que decir que llegó hace poco relativamente, y hoy ya está en un nivel de desprestigio bastante alto y con una desfavorabilidad significativa, ellos llegan y mantienen más o menos como el mismo relato. Allá también hubo abusos, hubo destrucción de patrimonio público, también hubo pues puesta
en riesgo, o mejor dicho, también pusieron en riesgo la integridad de la fuerza pública, etcétera, etcétera, y hoy algunas personas están siendo procesadas. Y allá entonces Boric y su partido o coalición de gobierno también está intentando buscar la manera de sacar a los que a ellos han tratado de denominar presos políticos. Yo, por eso vuelvo a insistir, creo que aquí en Colombia hizo menos carrera, o por lo menos tuvo menos acogida en la opinión pública esa narrativa que ellos están tratando de vender, de que supuestamente son presos políticos, pero sin duda alguna eso lo han evidenciado como uno de sus objetivos varios miembros del pacto histórico, que incluso hicieron una comisión accidental para ver de qué manera supuestamente iban a poder ayudar a que estas personas salieran de la cárcel, las personas que están siendo procesadas, y como usted lo señala, este elemento de que puedan incidir en la reforma del escuadrón antidisturbios, pues es como el colofón de todos esos intentos, todos esos esfuerzos que han estado haciendo estos miembros del pacto histórico. En Chile iban destruyendo lo que es un patrimonio de Chile entero, que es el metro, uno de los metros más modernos y más hermosos que hay en América, y lo iban volviendo pedazos. Aquí en Colombia no tienen metro que destruir, salvo pues que quisieran destruir el de Medellín, lo que sería un crimen imperdonable. Pero en Bogotá no hay metro que destruir, entonces destruyen el Transmilenio, ¿no? Y ahora son invitados a que rediseñen la parte de la policía que enfrenta a quienes cometen esos disturbios, esos disparates, esos delitos. Y va usted a ver con toda seguridad que empiecen por pedir o insistir en la libertad de quienes han sido los autores de estos desmanes. Pues doctor Andrés Forero, vivir para ver, y estamos viendo lo que a muchos les parecía imposible, ¿no? Sin embargo, la gente ya está protestando. Ayer parece que hubo una manifestación con pitos muy grandes, no la presencié, en Bogotá, en protesta de lo que va a ser la reforma tributaria y de las reformas que está proponiendo el gobierno de Gustavo Petro. Doctor Andrés Forero, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad y vivir para ver. Seguiremos presenciando este espectáculo, doctor Forero. Como siempre, doctor Londoño, muchísimas gracias, y a seguir defendiendo la democracia desde el Congreso. Un gran abrazo para usted y para todos los oyentes. A seguir defendiendo la democracia desde el Congreso. Es eso lo que está en juego, porque la democracia quiere ser sustituida por un régimen despótico, por una tiranía estatal, por un terror del Estado que sería el peor de los escenarios para este país. Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 7 de la mañana en punto.